Presentaros al profesor José Bullón, al que conocéis todos, muchos de los que estáis aquí habréis sido en algún momento alumnos suyos o sois quizás compañeros de tareas académicas. El profesor Bullón es doctor en Teología Moral, ha sido profesor de Teología Moral en el Instituto Gaudium et Spes en Salamanca, director del Instituto Teológico Abulense y profesor de Teología Moral y Doctrina Social de la Iglesia en estos momentos, yo creo que en la Facultad de Teología San Dámaso desde el año 89, si no me equivoco, ¿no? Hasta la actualidad. Forma parte de varios consejos de redacción de revistas que todos conocéis, la Revista Española de Teología, Moralia o la revista también Corintios 13. Cuando le he preguntado si había algo que le gustara que resaltara especialmente de su currículum vitae, me ha dicho que dijera fundamentalmente que había estado varias veces en África, especialmente en Guinea Ecuatorial y más concretamente para promover allí e iniciar un seminario en Guinea Ecuatorial, en la ciudad o en la zona de Bata, entre los años 95 y 97. Es colaborador en la formación permanente en muchas diócesis españolas y por lo que a mí respecta y a esta casa respecta, pues lo mejor para nosotros es que es profesor del máster en Doctrina Social de la Iglesia, profesor de Fundamentos Teológicos. Sus publicaciones son muchas. Yo creo que se puede decir que es un experto en la Gaudium et Spes, fundamentalmente, ¿no? Se puede decir eso. En el renacer de la doctrina social de la Iglesia desde la Gaudium et Spes, y de hecho en San Dámaso tienes un curso, ¿no? Un seminario en el bienio de moral, de formación, en el bienio de moral, en el último curso, sobre esa materia. Hoy nos va a hablar sobre el año de la fe y la doctrina social de la Iglesia. Cuando termine su exposición, pues él está a nuestra disposición para que podamos entablar un diálogo, ¿no? Un turno de preguntas, respuestas, consideraciones. O sea que muchísimas gracias por aceptar, por estar aquí. Y cuando quieras, el turno es tuyo. Pues muchas gracias. Encantado de estar aquí, más cuando son cuestiones evidentemente muy relacionadas con la doctrina social de la Iglesia, como es el caso. Este tema, el año de la fe y la doctrina social de la Iglesia, lo voy a ir desarrollando según un esquema que está por ahí y, por tanto, prácticamente no hace falta casi presentarlo. Tiene una introducción, tiene una primera parte donde voy a presentar lo que es la evangelización en síntesis relacionada con la doctrina social de la Iglesia, los aportes que la doctrina social de la Iglesia nos da para la evangelización y un tercer y último apartado muy sencillo, muy breve, que evidentemente pues, se tendría que repensar bastante más, que es la doctrina social de la Iglesia en el año de la fe, cómo vivir la fe desde la doctrina social de la Iglesia con algunas llamadas y también algunas acciones. Pues comienzo. La comprensión de la doctrina social de la Iglesia en la fe cristiana. La doctrina social de la Iglesia, si bien va siendo conocida cada vez un poco más, sin embargo, se sigue utilizando esporádicamente en circunstancias muy concretas y no dentro de la acción evangelizadora y exigencia de la fe, por no ser adecuadamente entendida y quizás no bien presentada. Para que nadie me acuse de que yo pues, sea el autor de esto, cito al cardenal Renato Raffaele Martino en su encuentro en Chile, en Santiago de Chile, con los obispos de la Conferencia Episcopal, el día 29 de septiembre de 2008. Ratificaba lo siguiente, cito: uno de los problemas que he encontrado en mis viajes y visitas pastorales por diferentes comunidades y países es que la doctrina social de la Iglesia, a pesar de los avances que he conocido, todavía en muchos lugares se usa esporádicamente. Se toma como referencia casi accidental y no como esencial, como la que da forma a la acción evangelizadora de las relaciones sociales. Cierro cita. En vez de ser criticada y rechazada en el mundo laico, indiferente y opuesto a lo religioso, como puede ser el caso del marxismo, la doctrina social de la Iglesia también es vista y utilizada de formas muy diversas en el ámbito creyente y eclesial. Por poner un ejemplo, en los años 70-80 del pasado siglo, un buen número de cristianos, entre ellos teólogos entendidos en esta materia,
La veían como enseñanza que no ayudaba demasiado a la realidad social, ya que se fundaba en principios fijos, ahistóricos, universales y eternos, dentro de una filosofía neoescolástica rígida. Una doctrina social que no expresaba adecuadamente el mensaje en su dimensión pública, como algunos teólogos afirmaron, como, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, Joan Batista Méndez y el mismo Juan Alfaro. Por otra parte, estamos en un periodo en que, además de indicar las carencias de la doctrina social de la Iglesia, también se abren varias vías variadas e incluso opuestas por los que podría reconducirse esta riqueza eclesial. Con el Papa Juan Pablo II, la doctrina social de la Iglesia pasa a ser realidad esencial que puede conducir la vida social desde el mensaje cristiano. No es agregado en un momento determinado, sino que forma parte esencial del mensaje, haciéndolo presente en lo social y conduciendo la fe de la Iglesia en los problemas del mundo y de la sociedad. Como encontramos en el Sínodo de la Justicia en el Mundo del año 1971, cito: «La acción a favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, la misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda situación opresiva». Cierro cita. La doctrina social de la Iglesia, pues, está íntimamente relacionada con el mensaje de salvación y lo va a anunciar dentro de un campo concreto, el de las relaciones sociales, con sus problemas inherentes en sus ámbitos económicos, políticos, sociales. Por medio de la doctrina social de la Iglesia, la Iglesia expresa la fe en su dimensión pública. Creer en Dios abarca dirigirse a Él y admirarlo, pero también reconocimiento, ayuda y atención a los hombres. Los profetas del Antiguo Testamento, además del culto, pedían su unión al ejercicio de auténtica justicia, de modo que aquel no era verdadero si no se reconocía y atendía a los miembros de la comunidad. La doctrina social nos desvela que no hay verdadera religión si no existe justicia. Pero esta manera de entender la fe no llega a completarse si junto a la justicia no se da el amor. El reconocimiento que se hace de los hombres y el esfuerzo por ser atendidos exige amor, entrega y donación. Y este amor de verdad se verifica en un eficaz servicio. Amar no es sentimiento o realidad romántica, sino gestos de generosidad y desprendimiento. Estas tres realidades, religión, justicia y amor, acompañan de forma especial a la doctrina social de la Iglesia. Como esta tiene que ver con la fe, veamos cómo y de qué manera puede ser evangelizadora y qué aportaciones nos trae. Apartado primero. La doctrina social de la Iglesia dentro de la evangelización. Para muchas personas, evangelizar viene referida solo al anuncio del Evangelio, comunicar, transmitir la enseñanza de Jesús a través de la predicación y la catequesis, a lo que hay que agregar la celebración de los misterios de la fe. Lo demás, como obras de justicia y caridad, se considera como una buena ayuda, pero no pertenece a la entraña misma de la evangelización. Sin embargo, podremos comprobar que la acción social y, por consiguiente, la doctrina social de la Iglesia forma parte del anuncio evangélico y por ello forma parte de la evangelización. Conviene, pues, clarificar qué es y en qué consiste la evangelización. La evangelización, su comprensión y fundamento. La evangelización no es más que anuncio del Evangelio para una nueva vida, la buena noticia que transforma al hombre. Su eje central, pues, es la buena nueva que sacude la conciencia y ha de transformar al hombre de ayer, hoy y siempre. Por eso, la evangelización no es ni nueva ni vieja, sino anuncio salvífico que se hace presente conforme a los tiempos en los que se vive y ha de transformar al hombre de hoy utilizando métodos más apropiados para que su poder sea eficaz. Es una y necesaria, es decir, se ha de hacer la buena nueva como mandato divino, tal como se ha comunicado, sin inventar otro, como nos lo dice el Evangelio Nunciandi. Cito: la predicación del mensaje evangélico no constituye para la Iglesia algo de orden facultativo. Está por medio el saber que le incumbe por mandato del Señor, con vista a que los hombres crean y se salven. Sí, este mensaje es necesario. Es único. De ningún modo podría ser reemplazado. No admite diferencia, ni sincretismo, ni acomodos. Representa la belleza de la revelación.
lleva consigo una sabiduría que no es de este mundo. Cierro cita. Un mandato, pues, divino que conlleva, por una parte, su designio de amor para la humanidad y, por otra, la obligación de comunicarlo en fidelidad total en todos los ambientes de la comunidad humana, para hacer un mundo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva, para hacer hombres nuevos y vivir conforme a la nueva vida evangélica en pureza, justicia y verdad, en unión y servicio fraterno. Hay, pues, que evangelizar tanto las culturas como las instituciones y estructuras, impregnándolas del Evangelio y regenerándolas. Pero evangelizar implica a la vez adhesión de corazón al mensaje y testimonio de vida. Quien evangeliza se adhiere a las verdades reveladas, las conserva en su corazón y se une a un programa propuesto a través del reino anunciado por Jesús, que engendra una manera radicalmente nueva de vivir y de ser. En este sentido, nos dice el Evangelio Nuntiandi. Cito: efectivamente, el anuncio no adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado, aceptado, asimilado y cuando hace nacer en quien lo ha recibido una adhesión de corazón. La evangelización se fundamenta no en deseos y pretensiones humanas para alcanzar una gran comunidad, sino en el mismo Dios, sobre todo en la misión de Jesús que encontramos en Lucas 4, 16, 22. Ha sido enviado a anunciar el reino de Dios a quienes apenas cuentan, o han perdido la esperanza y están inundados de miseria de todo tipo. Jesús trae buena nueva, las promesas divinas hechas realidad. Se cumple lo prometido, se saca de la opresión, del mal, pecado, indiferencia y muerte, y se abre un horizonte de luz, alegría y paz. Y así Jesús recupera a las personas, abre a nueva existencia, transforma radicalmente la vida personal y social, orienta la existencia y proyecta un futuro de plenitud, un futuro más allá del tiempo y de la historia, aunque renueva la historia afectando a la vida personal y comunitaria, a la paz y a la justicia. Y es un mensaje liberador. Esto ha sido constante en la actuación de Dios en la historia. Se ha ido haciendo presente con su amor en su acción liberadora en la historia de Israel. El compendio de doctrina social de la Iglesia nos habla de esta realidad centrándose en el libro del Éxodo. Cito: según el libro del Éxodo, el Señor dirige a Moisés estas palabras: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores. Pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. La cercanía gratuita de Dios, a la que alude su mismo nombre, que él revela a Moisés, yo soy el que soy, se manifiesta en la liberación de la esclavitud y en la promesa que se convierte en acción histórica. Cierro cita. Dios ha sacado a su pueblo de situaciones de injusticia y opresión y se ha unido a él en fidelidad, creando una comunidad fraterna, es decir, una vida liberada. Pues bien, la doctrina social de la Iglesia es acción evangelizadora. La acción salvífica de Dios inspira una vida en justicia y solidaridad que transforma al hombre. Por tanto, evangelizar es predicar y vivir esta vida divina. Pues bien, la doctrina social de la Iglesia pertenece al ámbito evangelizador en un campo concreto como es el social, porque presenta la bondad de Dios, su amor gratuito, transformando el mundo. El mensaje que presenta es salvador, que va liberando a los hombres para el amor y la justicia, presentando valores y orientaciones para las realidades culturales, económicas, políticas y sociales. Así hemos de leer la doctrina social de la Iglesia. Por ella se infunde en el corazón de la historia la liberación evangélica para promover una sociedad mejor conforme al reino. Con ella, la Iglesia continúa la acción de Cristo, de Dios en Cristo, como tarea que se le ha encomendado: anunciar la redención de Cristo en la vida social, asumiéndola, reconociéndola y transformándola, superando lo que margina al hombre: analfabetismo, hambre, injusticia, marginación, miseria, opresión. El mensaje salvífico de Dios va liberando al hombre de todas sus esclavitudes y la Iglesia, por la doctrina social, evangeliza en cuanto que va liberando de las opresiones y marginaciones sociales y contribuye a la promoción humana. El mensaje evangélico se hace presente en la medida en que se van haciendo realidad en el contexto social aquellas palabras de Jesús en el Evangelio: los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. En esta tarea se halla empeñada la doctrina social de la Iglesia, en esta acción evangelizadora.
denuncia el mal social, presenta su acción liberadora y abre a un horizonte nuevo de existencia. Apartado segundo. Aportes de la doctrina social de la Iglesia para la evangelización. Que este posiblemente sea lo central, donde yo me voy a centrar mucho más y quizá lo más significativo. Nos hallamos en un momento histórico marcado por la globalización y las redes informáticas, de modo que resulta imposible mantenerse al margen de lo que sucede en el mundo. Formamos parte, como decía Juan Pablo II, de esta mundialización. No podemos vivir si no es en este espacio global. Momento histórico complicado, de crisis económica sobre todo, pero no menos política, cultural, humana y ética. Es verdad que la tecnología y la actividad económica facilitan muchos bienes y solucionan muchos problemas, pero también nos están creando otros muchos cuya solución no nos la pueden dar, sino que hemos de buscarla en criterios humanistas y sobre todo éticos y religiosos. Pues bien, la doctrina social de la Iglesia se nos presenta como vía fundamental que conduce hasta la sociedad la luz y valores esenciales para enderezar su rumbo. Es fuerza evangelizadora, ilumina desde el Evangelio, desvela en él la verdad y el bien para este mundo. Pretendo, por tanto, presentar las aportaciones que la doctrina eclesial en materia social incorpora a la acción evangelizadora. Primer aporte. Universalidad y acción evangelizadora de la doctrina social de la Iglesia para el hombre. En el Evangelio, prácticamente al final, y no porque sea al final es menos importante, hallamos la misión que Jesús encomienda a sus seguidores y por consiguiente a la Iglesia. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. La evangelización, pues, tiene esta dimensión universal. Se debe llevar el Evangelio a todo el mundo, sin preferencias de pueblos y culturas. Así lo entendió la primitiva Iglesia, que va extendiendo el mensaje desde Jerusalén a Antioquía, a Grecia y a Roma. Y así lo ha entendido la Iglesia, que lo ha pasado de Europa a Asia, África, América. No puede haber fronteras para la buena nueva. Evangelium Nunciandi expone esta dimensión universal de la evangelización. Vemos el texto. Cito: a lo largo de 20 siglos de historia, las generaciones cristianas han afrontado periódicamente diversos obstáculos a esta misión de universalidad. Por una parte, la tentación de los mismos evangelizadores de estrechar bajo distintos preceptos su campo de acción misionera. Por otra, las resistencias muchas veces humanamente insuperables de aquellos a quienes el evangelizador se dirige. Además, debemos constatar con tristeza que la obra evangelizadora de la Iglesia es gravemente dificultada, si no impedida, por los poderes políticos. Pero abrigamos la confianza de que finalmente, a pesar de estas pruebas dolorosas, la obra de estos apóstoles no faltará en ninguna región del mundo. Cierro cita. La evangelización siempre queda abierta a la universalidad, a pesar de las pretensiones particularistas, resistencias y prohibiciones, porque lo que presenta es universal. Salvación para todos, para los que están lejos y no la conocen, y para aquellos que, conociéndola, sin embargo, o bien tienen poca fe o viven al margen de la vida cristiana. La evangelización viene a presentar, profundizar, consolidar y alimentar la fe. Y el compendio de doctrina social de la Iglesia resalta esta dimensión universal evangelizadora desde la misión que tiene la Iglesia: anunciar la salvación a los pobres, llevar la buena nueva a todos participando de sus gozos y esperanzas. Buena nueva de amor de Dios, gratuito y sin fronteras. Por consiguiente, la Iglesia, servidora de esta salvación en el mundo en el que vive, anuncia y actualiza este mensaje de amor, fecunda y fermenta la sociedad con el Evangelio en todos los ámbitos, ya sea cultural, económico o político. Actualiza, pues, en la historia el mensaje universal liberador y lo hace de forma nítida a través de la doctrina social. Nos dice el compendio, cito: con su doctrina social la Iglesia se hace cargo del anuncio que el Señor le ha confiado. Actualiza en los acontecimientos históricos el mensaje de liberación y redención de Cristo, el Evangelio del Reino. Cierro cita. Si hacemos un recorrido por los diversos documentos de doctrina social de la Iglesia, inmediatamente percibimos
esta dimensión universal evangelizadora que tienen. Siempre ha tenido interés por los problemas que afectaban al hombre, aunque éste no sea creyente. Y así se preocupa por la situación de los obreros, la Rerum Novarum, las condiciones de vida fomentadas por el liberalismo individualista de los años 30 del pasado siglo, época de la 40º anno, las diferencias y confrontaciones en diversos lugares del mundo, Mater et Magistra y Pacem in Terris, y allí lleva su mensaje. Pero sobre todo después del Vaticano II, la Iglesia lleva su mensaje más allá de lo instructivo y celebrativo a todas y complejas realidades sociales. Participa de las angustias y tristezas de los hombres, asumiéndolas como propias, sean de la creencia, cultura o raza que sean, porque sabe que la salvación de Dios es para todos sin excepción. Desde esta perspectiva, se entiende que la doctrina social de la Iglesia llegue a todas las necesidades humanas. Junto a las necesidades del mundo obrero y males del liberalismo, afronta el problema de su desarrollo o el controvertido mundo del trabajo y hasta el mundo globalizado en su crisis económica, política, cultural, ética y religiosa. Así, por la doctrina social se introduce el mensaje amoroso y esperanzador de Dios en el campo social. Se eleva el orden natural, en concreto el ámbito social, con todas sus estructuras y organizaciones, buscando que sean mejores. Se asume sin suprimirlo lo humano en lo social como lo hizo Cristo, salvando así al hombre, dándole sentido y orientación. Entra en problemas y lugares concretos porque tiene que aportar la luz del Evangelio, activando y sosteniendo todo proyecto y empeño de liberación y promoción humana. Y es servidora de la salvación en el contexto histórico de hoy en que está ubicado el hombre y donde le encuentra el amor de Dios. De esta manera, la doctrina eclesial evangeliza en cuanto fecunda y fermenta la sociedad con el Evangelio. Como decía Pablo VI en el año 1971, no se trata de echarse para atrás ante situaciones variadas y complejas, sino iluminar desde la luz del mensaje. En una carta apostólica, que por cierto no es muy conocida, que se llama Octogésimo Adveniens, dice lo siguiente: incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de su país, esclarecerla mediante la luz inalterable del Evangelio, deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción. Cierro la cita. La doctrina social anuncia y actualiza el Evangelio universalmente en esta compleja red de relaciones sociales. Hace presente el reconocimiento, respeto, valoración, promoción y amor para que el hombre pueda vivir auténticamente su vida. En la sociedad se decide la vida humana en diversos campos: económico, educativo, cultural, político, y esto no puede hacerse al margen del Evangelio. Segundo aporte: dimensión pública del mensaje. Cada cristiano ha de vivir personalmente la fe dentro de la realidad, esto es evidente, y esta fe alcanza lo comunitario y público. Sobre todo el Vaticano II, concretamente la Constitución Gaudium et Spes y después la reflexión teológica, nos dirán que ser cristiano es dar razón de la fe, expresarla más allá de sí realmente, manifestarla presente en la realidad social. Creer es aceptar a Dios que salva y libera de la opresión e injusticia, y llevar la salvación y liberación allá donde hay opresión y ofensa al hombre. Por ello, el mensaje no ha de ser realidad intimista, sino que ha de hacerse público. Por una parte, la fe se ha de hacer realidad crítica, denunciar situaciones inhumanas, realidades explotadoras, ataduras que dejan sin libertad, y por otra, ha de ser realidad utópica, abogar por una realidad mejor, comprometerse en construir un mundo nuevo, transformando lo imperfecto y malvado. Esta manera de entender la fe no es un invento de unos cuantos pensadores, sino que tiene su consistencia en la misma palabra de Dios, como consta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios actúa a través de acciones liberadoras, denunciando y condenando la esclavitud y liberando del mal. Interviene a favor del desamparado y rechaza la injusticia, transformando la vida. Su mensaje, pues, es liberador y afecta a la realidad personal y social. Basta con que echemos un vistazo al libro del Éxodo. Y tiene su expresión plena en la alianza. Dios se une al hombre estableciendo una comunión de vida con él y marcando, pues, un nuevo estilo de vida. Quien acoge este mensaje
Esta alianza de Dios no solamente se va a entregar a Él, sino que también marca su existencia a través de una vida en comunión como expresión de la unión con Dios. El pueblo unido a Dios por la alianza comprende que ha de expresar esta unión en la realidad pública, ejerciendo justicia, uniéndose a los demás y eliminando diferencias y distancias entre sí, liberando a los oprimidos, como hizo Yahvé. La fe en Yahvé, por tanto, tiene dimensión social. Es un compromiso por la liberación basado en la liberación divina. Esto se aprecia claramente en la misma acción de Jesús, consistente en llevar la buena noticia a los pobres y la liberación a los oprimidos. Los hombres van a encontrar la posibilidad de ser libres. Los que no tienen esperanza, están abatidos, son miserables, se encuentran con la persona de Jesús y su mensaje y son atención de Dios. Las curaciones de Jesús, sus milagros, son las pruebas de que ha entablado la lucha contra los poderes de maligno que tenían dominados a los hombres y se inicia la reconquista de la esperanza, comunicación, amor y justicia. Así pues, quien acepta el mensaje de Jesús ha de comprometerse en esta exigencia amorosa, entregándose al servicio, luchando por la libertad, conocimiento y promoción. Pues bien, en la doctrina social de la Iglesia se encuentra claramente cómo el mensaje afecta tanto al interior y al culto como a lo público. Evangelizar abarca también de forma clara presentar el mensaje dentro de la problemática social. Se hace presente para guiar y dar sentido allí donde el ser humano se encuentra oprimido. Por ella, el mensaje cristiano llega a todas las instituciones y estructuras sociales y las ilumina. A partir de Gaudium et Spes, sobre todo la actuación de la Iglesia dentro del mundo, se debe no a un nuevo sentimiento hacia los necesitados, sino sobre todo al mismo mensaje que afecta a toda la realidad. La doctrina social de la Iglesia completa así el ciclo de la evangelización, del anuncio, conocimiento del mensaje, actualización celebrativa, nos da la acción por el amor y la justicia en el mundo. Expresa el mismo mensaje anunciado en el ámbito social. Recogemos en este sentido, porque lo expresan adecuadamente las palabras del Sínodo de 1971. La misión de predicar el Evangelio en el mundo presente requiere que nos empeñemos en la liberación integral del hombre ya desde ahora en su existencia terrena. En efecto, si el mensaje cristiano sobre el amor y la justicia no manifiesta su eficacia en la acción por la justicia en el mundo, muy difícilmente obtendrá credibilidad entre los hombres de nuestro tiempo. Cierro cita. El mensaje cristiano se presenta como salvación de Dios para los hombres en todos los ámbitos de su existencia. Allí donde se halla presente el odio, el rencor, indiferencias, injusticias, desesperanza, marginación, a todo aquello que domina, margina y oprime al ser humano. Aunque es en un futuro donde hallaremos la plenitud, y esta solamente la encontraremos en Dios, sin embargo ya se tiene que ir realizando en el presente de alguna manera en la medida en que se va venciendo el mal, abriendo a la verdad, al amor, a la justicia, el entendimiento y solidaridad entre las personas, en cuanto se va venciendo en definitiva todo el mal que existe en el mundo. El mensaje no es más que la manifestación del amor de Dios y allí donde se dan hechos liberadores se está haciendo presente este amor. A través de la doctrina social se encuentra el cauce para que la Iglesia tenga muy presente su misión de servir a la causa del hombre, rechazar las amenazas contra él y reivindicar sus derechos. Ha de ponerse de parte del hombre y su promoción porque en Cristo todos los hombres son recuperados en su grandeza y honor. San Pablo en la carta a los Gálatas nos dice: Cristo nos ha liberado. Cristo ha sacado al hombre de la esclavitud del mal y el egoísmo, el capricho y la soberbia, el pecado y la muerte, y lo ha liberado del sinsentido, de su incapacidad para buscar el bien y la verdad, la ignorancia y dominación, injusticia y odio, para estar en armonía consigo y con el entorno. Ha terminado con las diferencias, desigualdades y negación del ser humano. La Iglesia, necesariamente, se pone a favor y defiende universalmente la dignidad de todo ser humano. No puede haber para ella distinción estimativa entre las personas, ricos, pobres, blancos, negros, inteligentes, ignorantes, creyentes, no creyentes. Tiene que continuar la obra de Dios en este mundo en el que en tantas veces y en variadas circunstancias el ser humano vuelve a estar despreciado y negado en su dignidad. Pobreza, marginación, silencio, explotación, diferencias, violaciones,
desprecios, difamaciones, incultura y muerte. Por la doctrina social de la Iglesia, el mensaje llega a estas realidades. Para ello, ha de acercarse con amor al hombre para devolverle la dignidad personal y comunitaria que ha perdido. De forma nítida y contundente, ha de ponerse de parte de quienes la han perdido o menos posibilidades tienen, de quienes son negados y despreciados en la misma. La Iglesia está evangelizando en medio de la sociedad, presentando la buena nueva a través de la justicia, de la búsqueda de la armonía y la proclamación del amor. Proclama su palabra de salvación para todos los ámbitos de la existencia humana, cumpliendo así su misión evangelizadora. Pero la Iglesia también, como testigo del amor salvífico, toma opción por los más necesitados, por los más pobres, como fue la opción evangélica de Jesús. Así se sitúa en la misma entraña del mensaje, ser palabra de liberación para quienes se encuentran en situaciones de opresión. Opción por los pobres, por consiguiente, es opción por la liberación, mejor dicho, opción por el amor. Testimoniar la entrega de Dios en donación total al olvidado. Tercera aporte que hace la doctrina social de la Iglesia: escatología y promoción humana. La doctrina social de la Iglesia aporta claramente esta dimensión a la evangelización. Por una parte, nos hace ver que sin la realidad definitiva en Dios, las realidades mundanas no se realizan, y si se realizan, se hacen mal. Pero por otra, que justamente por elevarnos hacia esta realidad definitiva, las realidades presentes van a ser cambiadas. La verdad definitiva transforma la realidad, y sin esto no sería auténtica verdad. Es así como la doctrina eclesial combina adecuadamente futuro con presente, une lo divino con lo humano sin confundirlo, y con ello está evangelizando, como ahora veremos. Muchas veces los cristianos o nos vamos directamente al cielo o nos agarramos férreamente al suelo. Es decir, nos dirigimos hacia lo alto de tal forma que nos olvidamos de lo terreno. Consideramos el culto y la interioridad como lo único. Importa exclusivamente el culto, los actos religiosos. O ponemos tal énfasis en crear un mundo nuevo que solamente centramos la atención en el esfuerzo, las reformas y transformaciones que necesita la sociedad sin apenas referencia a Dios. Combinar adecuadamente las dos realidades es esencial para evangelizar. Y esto creo que nos lo da la doctrina social de la Iglesia. Está siendo fiel al Evangelio quien centra su vida en la oración y el culto divino, elevando a Dios su vida y la de los demás, porque sabe que allí está la salvación definitiva. Y lo es quien lucha por un mundo nuevo, queriendo hacer presente la verdad de Dios en él. La fe nos dice que la realización del mundo es un acontecimiento escatológico. El Dios de la promesa nos la dará en un futuro, pero esta promesa no anula el presente, es una promesa activa que orienta toda la historia al futuro. Toda la historia humana es la historia del cumplimiento paulatino de la promesa, y por ello se pone en movimiento el presente. La escatología, pues, es el motor de la historia radicalmente orientada hacia el futuro. Por una parte, es hecho futuro donde Dios recreará a todos los hombres. Dios intervendrá y lo hará todo nuevo, pero por otra implica atención a la actualidad, a lo real histórico. En Cristo se ve con más claridad esto. El reino de Dios es realidad salvadora que un día se dará en plenitud, pero en nombre de esta promesa, la realidad histórica queda afectada, se va transformando. Zaqueo cambió, creyendo en Jesús. El reino se va haciendo presente en la medida en que el hombre va saliendo de situaciones de opresión y explotación. La fe, por tanto, es esperanza en un futuro pleno que activa la historia presente y es un compromiso por un mundo nuevo. Hay que ir creando los cielos nuevos y la tierra nueva, suprimiendo los males existentes. Dicho de otra manera, hay relación entre mensaje escatológico y promoción humana. Por su destino futuro, el cristiano ha de salir del mundo, ya que su meta está más allá de él. Pero su salida no está en refugiarse en un trasmundo artificial, sino en huida hacia adelante, salir del conformismo del mundo y responsabilizarse en él, haciendo presente las verdades de paz, solidaridad, amor, reconciliación y esperanza. Asumida la promesa, el creyente transporta la actitud ante el futuro del plano de la contemplación
a la acción transformadora de la realidad. El mensaje es para él, aunque suene mal, memoria subversiva. Es decir, se trata de subvertir el orden existente de la opresión a la libertad, de la indiferencia al reconocimiento, del odio al amor, de la revancha al perdón. Pues bien, la doctrina social de la Iglesia hace que la evangelización sea presentada y entendida como cohesión entre verdad definitiva de Dios y promoción humana. El anuncio evangélico hoy pasa por estación transformadora en las realidades sociales, económicas y políticas. El futuro pleno de Dios no se cierra al presente, sino todo lo contrario, impulsa una tarea de transformación de las realidades mundanas, y esto lo hace la doctrina social de la Iglesia. Nos dice el documento de Medellín, recogiendo también una cita del número 39, si no me confundo, de la Gaudium et Spes. Ciertamente, para la Iglesia, la plenitud y la perfección de la vocación humana se lograrán con la inserción definitiva de cada hombre en la Pascua o triunfo de Cristo, pero la esperanza de tal realización consumada, antes de adormecer, debe avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. No confundimos progreso temporal y el reino de Cristo. Sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. Cierro la cita. Se anuncia el Evangelio promoviendo la vida más digna, de modo que la evangelización necesariamente tiene que ver con la promoción desde el punto de vista antropológico, ya que el hombre a evangelizar está sujeto a problemas económicos y sociales de los que el Dios de la vida y verdad plena le va a liberar. También desde el punto de vista teológico, pues existe unión entre el plan de la creación y redención que afecta a problemas de injusticia que hay que combatir y restaurar, y también de orden evangélico, porque hay que proclamar el amor promoviendo la justicia y la paz. La doctrina eclesial une escatología con promoción, cree en el futuro pleno en Dios y le va haciendo presente a través de la acción transformadora en el hombre y en el mundo. Se evangeliza, pues, porque está por medio el hombre que debe ser redimido integralmente y se ha de expresar el amor en medio de una sociedad tantas veces contraria. La doctrina social es evangelizadora, atendiendo a este hombre, llevando la redención ante las injusticias, promoviendo la vida y amando a quien menos tiene. Por tanto, logra el encuentro entre mensaje e historia humana. Se anuncia a Dios para transformar la historia. Es verdad que no se puede identificar futuro con presente, futuro con promoción humana, evangelización con proyecto temporal, como vemos en el número 39 que antes decía, párrafo 2, de la Gaudium et Spes. No se puede identificar con bienestar material o iniciativas de orden político o social al margen de lo religioso y de Dios. Sobre esto alerta la misma doctrina social de la Iglesia cuando afirma que por más que se busque una justicia para este mundo o la igualdad o el bien común, si se hace al margen del bien y de Dios, como el paraíso en este mundo, no se hace ningún favor al ser humano. Asimismo, presenta la fe como la realidad que contribuye grandemente a edificar un mundo nuevo, pues sin la religión, sin las grandes religiones y la fe cristiana y sin la ética, no se puede construir un verdadero desarrollo, como afirma el actual Papa en la encíclica Caritas in Veritate. Cito: la religión cristiana y las otras religiones pueden contribuir al desarrollo solamente si Dios tiene lugar en la esfera pública, con específica referencia a la dimensión cultural, social, económica y en particular política. La doctrina social de la Iglesia ha nacido para reivindicar esta carta de ciudadanía de la religión cristiana. Cierro cita. Y de forma más contundente, en la conclusión de la encíclica afirma el Papa, cito: sin Dios el hombre no sabe dónde ir ni tampoco logra entender quién es. El humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Solamente un humanismo abierto al absoluto nos puede guiar en la promoción y realización de formas de vida social y civil. Cierro la cita. De esta manera se va acercando y haciendo presente el futuro de Dios, ya que va transformando la realidad a través de las verdades evangélicas que va presentando. Sin alejarnos de la Caritas in Veritate, podemos comprobar cómo desde el mensaje cristiano el Papa
va haciendo propuestas para los diversos ámbitos de la existencia y lo hace desde el mensaje. El don, la gratuidad, la solidaridad, el bien común, verdades para la realidad económica, justicia, fraternidad para las relaciones humanas, para la comunidad humana, dignidad humana, cultivo de la interioridad ante el poder de la tecnología, búsqueda de la verdad y el bien ante la comodidad y el hedonismo, para desechar la injusticia, desigualdad, opresión e individualismo absoluto que entorpecen la marcha de la historia y ofenden al plan salvífico de Dios. Con ella, pues, el cristiano va siendo llamado a edificar desde la fe un mundo nuevo, creando nuevos medios de proximidad y de relaciones, aplicar la justicia social, hacer cargo de un futuro complicado, sin perder el ánimo porque tiene el apoyo de la palabra de Dios y el futuro de la Jerusalén celeste le impulsa a seguir adelante, venciendo al egoísmo desde el dinamismo de la fe y animando por la fuerza del Espíritu, edificará un mundo nuevo en la paz, justicia y fraternidad, al margen, pues, de proyectos particularistas e ideologías totalitarias. El cristiano, pues, se compromete en este mundo en nombre del reino de Dios. Tomo una cita también de La justicia en el mundo del año 1971. Según el mensaje cristiano, la actitud del hombre para con los hombres se completa en su misma actitud para con Dios. Su respuesta al amor de Dios, que nos salva por Cristo, se manifiesta eficazmente en el amor y en el servicio de los hombres. Pero el amor cristiano al prójimo y la justicia no se pueden separar, porque el amor implica una exigencia absoluta de justicia, es decir, reconocimiento de la dignidad y de los derechos del prójimo. La justicia, a su vez, alcanza su plenitud interior solamente en el amor. Cuarto aporte y último. El nuevo humanismo evangelizador de la doctrina social de la Iglesia. En la doctrina social de la Iglesia encontramos una forma de entender al hombre que ciertamente manifiesta su espíritu evangelizador, importantísimo para el mundo en el que nos vivimos. Primero, la acción comunitaria de la doctrina social de la Iglesia. Nuestro mundo, si no puede ser más que globalizado, de modo que se ha de vivir como si fuéramos una gran familia, sin embargo, hay una paradoja. En la realidad nos hallamos con que cada uno de los miembros vive como a su aire, demasiado individualmente y centrados en sí mismos, sin negar al otro, pero tampoco sin estar suficientemente unido a él. Y esto choca grandemente con la esencia misma de la fe cristiana que nos comunica la esencia de Dios, ser en comunión, y la llamada al hombre a vivir en unión. La doctrina social de la Iglesia es expresión de este ser comunitario y presenta al hombre como comunidad, unión, de modo que no puede ser persona si no es en la unión con los demás. Se puede presentar tanto a la comunidad cristiana como a la humana una forma de ser persona que puede cambiar la vida de la sociedad haciendo crecer significativamente a los seres humanos. Es buena nueva en medio de un mundo lejano a la unión, ya que presenta al hombre creado por Dios como comunión. Génesis 2, o Gaudium et Spes 24, y destinado a la comunión divina, orientada a una vida en plenitud en comunión. Esta vida en unión, desde el origen hasta el destino, se apoya en la misma vida divina. Dios es corriente amorosa entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí está su unidad, su ser acintra. Dios se hace desvelamiento en la comunión amorosa por el Hijo en el Espíritu. Vive en comunicación constante de amor, pero también es comunicación ancestral. Se encarna y lleva a cabo la obra salvífica en la entrega del Hijo. Aquí se funda la necesidad del hombre de ser comunidad. Se es persona desde la vida en comunión con los otros. En la Trinidad se encuentra el modelo para ser. Segundo, la dignidad del ser humano. La doctrina social nos presenta al ser humano como imagen y semejanza de Dios, ser inteligente y libre, capaz de conocer y conocerse, de encontrar la verdad y orientar su vida y llamado a la vida en plenitud. Gaudium et Spes, números 12, prácticamente todo el capítulo ese, primero, hasta el número 17 sobre todo. Con esta visión del hombre puede contribuir grandemente a que exista reconocimiento, respeto, valoración y colaboración entre todos los seres humanos. En una sociedad más de afirmaciones teóricas y legisladas que prácticas, afirma y rechaza con su presencia en todos los ámbitos el respeto y valoración del ser humano. Hace presente aquellas palabras de San Pablo: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos somos uno en Cristo Jesús. El ser humano tiene que ser reconocido y valorado, sin marginaciones y negaciones.
Como consecuencia, la doctrina social de la Iglesia es cauce de evangelización en la sociedad, proclamando la igualdad de todos los hombres. No hay para ella exclusión de nadie. Se dirige a todos y reconoce a todos por igual. Aun sin ser creyentes, son objeto de su atención y amor. Cualquiera de los problemas que afronta, el hambre, su desarrollo, siempre lo hace desde el interés por todos los hombres. Y si afronta realidades complicadas es porque considera a todos los hombres por igual. Una igualdad no entendida como uniformidad, sino como diversidad para la unión. Es decir, los hombres son iguales en cuanto que desde la diversidad se reconoce y acepta a todos por igual. Se orienta la actividad hacia la colaboración. La doctrina social de la Iglesia contribuye a esta igualdad del género humano al proclamar el plan de Dios sobre el hombre. Dios lo crea en diversidad, pero en igualdad, diversos para la realización y la plenitud. Tercero, un humanismo integral y de valores fundamentales. A lo largo de la historia de la humanidad, el peligro ha estado siempre en acentuar una de las dimensiones del ser humano, anulando prácticamente las otras. Hoy en día parece que la técnica puede solucionar todos los problemas del ser humano y por consiguiente debe ser la realidad que conduzca a la existencia. Pero el hombre no se realiza sino a través del desarrollo de todas las dimensiones, intelectual, económica, política, moral, religiosa, social. En este sentido, la doctrina social es fundamental, pues nos habla de un desarrollo integral. El ser humano no crece solo con cantidad y acumulación de bienes, con poder o conocimiento, sino con activación de todas sus posibilidades intelectuales, materiales, religiosas y morales. El verdadero desarrollo está en el ser, no en el tener. Y el verdadero desarrollo no se lleva a cabo sino a través de la transformación radical de la existencia y el mundo, cambiando los pequeños o graves males que afectan tanto a la vida personal como a la comunitaria. Para ello, la doctrina social nos presenta los grandes valores de solidaridad, verdad, amor, bien común, gratuidad, reflexión, cultivo de interioridad y respeto a la vida. Hallamos, pues, los elementos fundamentales con los que hoy la Iglesia puede contribuir a una evangelización en medio del mundo. Tercera y última parte, la doctrina social de la Iglesia en el año de la fe. El año de la fe. El Papa nos ha convocado a la celebración de un año de fe, recordando un hecho fundamental para la vida de la Iglesia como fue el Concilio Vaticano II. Al celebrar el 50 aniversario de la apertura, se nos brinda la oportunidad de cómo entonces se renovó la vida cristiana y se recuperó la confianza y la firmeza en Dios, retomar otra vez el camino de la verdad y de la vida en nuestra historia. Se trata de redescubrir, profundizar en la fe, adentrarse un poco más en la vida de Dios, que es quien transforma y salva. Tiempo para rememorar la fe, es decir, intensificar la reflexión para que todo creyente pueda conocerla mejor y adherirse al Evangelio de forma más consciente y plena, y para transmitirla mejor. También para confesar, celebrar y testimoniarla hoy en medio del mundo en el que se vive, y lo tiene que hacer con un lenguaje comprensible y claro, adaptado a los hombres de este tiempo. Vivir la fe implica también intensificar la caridad. No resulta fácil que se acepte la fe en Jesucristo y en Dios hoy si en ella no se encuentra interés por el hombre y las tareas y conquistas logradas, si no se atienden realidades que están confundiendo, minimizando e incluso despreciando al hombre, si no se muestra una cercanía y ayuda a la vida y al mundo actual. Por ello la fe se tiene que manifestar a través de las obras. La caridad sin fe no da frutos y la caridad sin fe es un sentimiento a merced de la duda. La doctrina social de la Iglesia tiene, por tanto, que ver con la fe. Siendo la sociedad uno de los campos donde más dificultades ha encontrado el cristiano para comprender y vivir la fe, la doctrina social orienta nítidamente en la vivencia de la fe. Por una parte, hace salir del ámbito privado redimensionándola públicamente, y por otra, aporta valores y directrices de acción para los diversos campos de la existencia humana. Así, ha procedido a lo largo de toda su historia ayudando a los cristianos a vivir la fe dentro de la problemática que existía. Entra en todas las realidades y va diciendo lo que desde la fe se ha de hacer. Y es una fe en amor, ya que la doctrina social y por ella el cristiano dedica su vida a marginados, excluidos, a quienes hay que atender y socorrer porque en ellos ve el rostro de Cristo. Hace ver de forma especial cómo la fe puede transformar el mundo. La presenta como una de las fuerzas fundamentales sin la cual el mundo no funciona correctamente. Por ella se da un auténtico sentido a realidades, se las orienta hacia la plenitud y las enmarca dentro de la verdad y del bien. Así da la fe dinamismo para la acción,
relativizando acciones y proyectos con soluciones definitivas, manteniendo siempre en estado vigilante para purificar los males e imperfecciones que aparecen y dando siempre el paso hacia adelante de una vida mejor. Dicho de otra manera, la doctrina social hace que la fe sea vista y vivida a través de la liberación y promoción. La fe siempre es verdad de Dios que muestra su amor y por tanto presta a liberar de las opresiones. Ejerce pues su acción liberadora. Algunas llamadas concretas para los cristianos de hoy. Ya termino. Primero, conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Hoy en día es fundamental un conocimiento de lo que es y aporta la doctrina social. Si puede ayudar a cambiar el mundo, si puede afrontar realidades complejísimas, evidentemente es fundamental que sea una realidad conocida, ya que nos introduce en la realidad social para allí responder desde la fe a su problemática. En ella encontramos principios que iluminan y dirigen y acciones que nos ayudan a expresar la fe, por lo que ha de fomentarse su lectura, estudio y comprensión entre los fieles cristianos, introduciendo en la catequesis la dimensión social del mensaje y dando a la acción celebrativa dimensión profunda de ejercicio de justicia y caridad. Con ello contribuimos a que nuestras comunidades se sitúen mejor en el mundo e iluminen los problemas. Segunda llamada, fomentar formas de solidaridad y comunión. Vivimos la mayoría de las veces muy individualmente, sí, también nosotros, los cristianos y hasta los sacerdotes y religiosos. Y sin embargo, los cristianos sabemos que hemos de testimoniar e indicar la comunión. De aquí el esfuerzo por fomentar acciones comunitarias en las diversas comunidades. Resaltar en la Eucaristía que somos comunidad y hemos de vivir más unidos. Llamar a sensibilización con problemas del mundo como el hambre, catástrofes, crisis económica, injusticias. Una comunión que ha de ir suscitando desde la solidaridad tan necesaria en nuestra historia, empatía con los pobres, marginados, maltratados, enfermos, analfabetos y parados. Y esto lo puede aportar la doctrina social. Sus documentos reflejan esta solidaridad con todas las personas que peor están ubicadas y atendidas en la sociedad. Además, pide esta solidaridad con ellos, con sectores marginados, países míseros, sectores inmersos en la injusticia y opresión, compartiendo con ellos lo que se tiene, ya que los bienes son para todos y de ellos hemos de participar. No me resisto a citar unas palabras de San Basilio en torno a esta realidad de compartir lo que tenemos. Dice San Basilio: ¿a quién dices hago agravio reteniendo lo que es mío? ¿Y qué cosas dime son tuyas? ¿Las tomaste de alguna parte y te viniste con ellas a la vida? Es como si uno, por ocupar primero asiento en el teatro, echara luego fuera a los que entran, haciendo cosa propia lo que allí estaba para uso común. Tales son los ricos. Por haberse apoderado primero de lo que es común, se lo apropian a título de ocupación primera. Si cada uno tomara lo que cubre su necesidad y dejara lo superfluo para los necesitados, nadie sería rico, pero nadie sería tampoco pobre. Cierro la cita. Por tanto, ha de formarse en el sentido comunitario a través de la colaboración, participación, tareas comunes y en el descubrimiento de dimensiones que tiene el ser humano. Y última llamada, sentido crítico y constructivo en las realidades económicas, políticas y sociales. Desde la doctrina social de la Iglesia hallamos vías por las que hemos de guiarnos ante las realidades económicas, políticas y sociales. Por una parte, nos da el sentido crítico. Nada es perfecto. En ellas existen realidades poco en consonancia con la verdad evangélica y con el ser humano. Y por tanto, para ser fieles a nuestra fe, hemos de denunciar todo aquello que perjudica a la persona, todo lo que no contribuye a una vida justa y humanizante, el falso desarrollo, las injusticias del liberalismo, los defectos de una sociedad tecnológica o la utilización de medios técnicos no para el bien del hombre. Pero por otra parte, no solamente denuncia, sino que también anuncia. Ha de presentar las alternativas que se ofrecen desde la fe, un humanismo integral, justicia social y bien común. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tenemos un rato, como unos 20 minutos aproximadamente, ¿no?, para que podamos dialogar con el profesor Bullón o para que añadas lo que consideres, si se te ha quedado algo por decir. Puede ser.
Me las has echado a mí, ¿verdad? Muchas Sí, eso es para ti. Vamos a ver. Este año, que es un año, digamos, extraordinario, a la hora de nuestra revisión de la fe, ciertamente la doctrina social, uno cuando lee el motu proprio Porta Fidei, pues no está excesivamente explícito ese itinerario, ese recorrido. Entonces nos gustaría que quizás pudiera subrayar así, digamos, puntualmente dónde podemos engancharnos en este mes, en este año que vamos a tener, para que la doctrina social tuviera un poquito más de presencia, porque este es nuestro problema muchas veces. Decimos, no está presente en la catequesis, en la formación, nos cuesta, tú participas en el máster, nos cuesta promover expertos, personas que trabajen en la enseñanza superior, en institutos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco dónde podemos engancharnos así más, especialmente en este año, que es lo más prioritario que verías tú. Hay muchas cosas, pero yo creo que hay una que realmente nos está afectando profundamente y creo que es el momento para que los cristianos sepamos también afrontarla. Es la crisis económica en la que estamos. Yo creo que realmente debemos mostrar los cristianos que el mensaje cristiano llega profundamente a las realidades y las quiere transformar. Y entonces la crisis económica nos está presentando a muchas personas que están en la situación en la que están, pero nos está presentando también una realidad que está muy ausente de muchos valores fundamentales que están dentro de la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, hay uno que a mí en la encíclica, y fue criticado en algún artículo, yo lo he visto, pero a mí me parece que es esencial. Y es una cosa que la dice el Papa casi de paso. No de paso porque él habla de la técnica, de la tecnología. Cuando él dice que frente a una tecnología despiadada, que parece que todo lo va a solucionar con la técnica, él dice que mientras el hombre no se pare a reflexionar y no cuide su interioridad, difícilmente se pueden solucionar los problemas que existen. Y yo creo que esta falta de valores fundamentales está mostrando también la crisis en la que estamos, que no es crisis solo económica, es crisis humanitaria, es crisis de fe y es crisis ética también, es crisis religiosa. Entonces yo creo que, por una parte, en cuanto nos damos cuenta que el cristiano está muy atento a realidades fundamentales que están pasando ahora mismo, como es una crisis económica, y es capaz de, desde ahí, retomar lo que dice la Iglesia para ayudar en esa situación a mucha gente, y voy a ser claro, y rascarse el bolsillo, porque en el fondo es también rascarse el bolsillo, y acompañar a aquellos que no tienen nada o intentando buscar para ellos alguna solución hasta donde podamos llegar. Eso me parece que es la mayor fidelidad que podemos tener a la doctrina social de la Iglesia. Pero, en segundo lugar, enganchemos, como el Papa presenta. No puede haber verdadero desarrollo, él lo aplica al desarrollo, pero yo creo que se puede aplicar a todo. No hay verdadero desarrollo si realmente no nos apoyamos en la fe o no nos apoyamos en la religión. Entonces, ¿cómo desde ahí, desde la fe cristiana, hay unas verdades fundamentales que pueden ayudar no solamente a que nosotros crezcamos en la fe, sino justamente a cambiar el mundo, a hacer un mundo nuevo? Pues yo creo que la evangelización es cambiar radicalmente a la persona, no solamente en que ahora creo en Dios y antes no creía, sino que es que ahora soy de una manera que no era antes. Y esto me lleva a que veo el mundo de otra forma. Y si antes era un egoísta, ahora no lo soy. Y si antes no podía ver que uno estuviera pidiendo limosna, ahora me doy cuenta que es una realidad que me entra por los ojos. No sé si por ahí he contestado. Yo tengo aquí tomado una serie de notas de todos los documentos posteriores
de todos los documentos posteriores al concilio. Realmente, en este tema, sinceramente yo esta mañana pues estaba pensando a quién llega, ¿no? O sea, prácticamente a nadie. ¿Realmente cambia los terrenos la doctrina social de la Iglesia? Actualmente, me pregunto. ¿Tengo que contestar? ¿Esa es la pregunta? Quería terminar. ¿Y cómo se conoce hoy la doctrina social de la Iglesia? Ha tocado usted el tema, que efectivamente es así. Nosotros vivimos en comunidad y el cristiano tiene que estar ahí. Yo recuerdo, le comentaba a mi obispo en una peregrinación, que él, con buen criterio, antes de cenar, estuvimos reuniéndonos, así casi como una hora, para tocar diferentes temas. Pues un día se tocó el tema de la comunidad. Y yo le hice una pregunta. ¿Y dónde están las comunidades vivas de cristianos en las parroquias? Él evidentemente me contestó, pero evidentemente yo eso lo echo mucho de menos. Hecho que no existe comunidad de cristianos. No se nos ve a los cristianos que nos amamos dentro de las comunidades parroquiales. Y ahora me vaya a permitir, por si puede valer en esta última intervención tuya. Creo que hay que hacer algo. Y para la ayuda, precisamente, en esta crisis grande, yo pido a Dios que me dé fuerza para crear un proyecto que tengo, que es crear una fundación de familias solidarias. Y tengo una lista de más de 60 personas que pueden prescindir de 100 euros al mes. ¿Para qué? Pues para que esa fundación sirva para dar de comer a otras 100 familias que no puedan hacerlo. Bueno, aquí hay muchas cosas. Unas son preguntas, otras son deseos, proyectos, que me parece bien. Yo, empezando por los proyectos, creo que sí debemos ir creando algo en las comunidades cristianas. Creo que debemos crear. O a lo mejor cosas que tenemos que sean vivas. A lo mejor cosas que tenemos que sean vivas. Tenemos cosas importantes en las comunidades como es Cáritas, es algo fundamental que creo que expresa profundamente lo que es la caridad en la vida de la Iglesia y se hace muy bien, pero yo creo que esa realidad debe introducirse en más gente, en más personas, no solamente en el grupo Cáritas que tenemos, sino hacerlo extensivo a otras muchas personas. Y siempre la creatividad es fundamental, y en cuestiones sociales cada vez más, porque lógicamente tenemos que estar muy atentos a lo que sucede y por tanto hay que contestar, hay que responder desde la fe a las tareas que se nos vienen, ¿no? Que se nos vienen encima, que tenemos ahí, y no podemos dejar los cristianos de hacerlo. Entonces ahí son las comunidades cristianas las que tienen que ir viendo, lo decía Pablo VI en la 80ª Advenia, ¿no? Son las comunidades cristianas las que realmente tienen que ir viendo qué opciones tienen que ir tomando. No esperar que todo nos venga dado, porque las comunidades cristianas pueden interpretar adecuadamente desde la fe en la situación en la que viven, esas situaciones en las que ellas se encuentran, ¿no? Y la realidad creativa es fundamental, eso es claro. Entonces a mí me parece que esa es una tarea en la que debemos los cristianos. Yo me uno a ese deseo también y a esos proyectos. Y que se puede prescindir de 100 euros. Yo conozco a cristianos que están prescindiendo todos los meses del 10% de su sueldo para bien de los necesitados. Lo hay. Conozco, no estoy hablando en teoría. Conozco a cristianos que todos los meses entregan el 10% del sueldo para lo que la comunidad cristiana crea conveniente que se debe atender. Creo que es una expresión clara.
Conocemos iniciativas que se han hecho en diócesis españolas, sobre todo yo conozco algunas, no voy a enumerar ninguna, entre ellas, iba a decir la mía, pero no quería yo revelarlo. También se ha pedido en unas como una realidad que han dicho todos lo vamos a hacer, y otras como una llamada que cada uno haga y dé lo que quiera, ¿no? De que en estos momentos en los que estamos viviendo de estas situaciones tan complicadas, los sacerdotes entreguen al menos la paga extra del mes de julio para atender algo de estas necesidades. Y si alguno quiere hacer cada mes, entregar algo más, está abierto a que se haga. O sea, yo creo que hay cauces para hacerlo, y estos son gestos que hay que ir haciendo. Después, lo que a mí me interesaba sobre lo que he dicho, ¿cambia lo terreno la doctrina social de la Iglesia? Yo creo que sí. Y si no lo cambia, lo tendría que cambiar. Pero no por imposición legal. Eso lo hacía, perdón, casi me escapa Zapatero. No lo tiene que hacer por imposición legal, pero lógicamente lo hace por mensaje. El mensaje cristiano siempre es una realidad transformadora. Y claro que la doctrina social de la Iglesia debe cambiar. Lo que pasa es que la conocemos poco, no me cohibo, y la utilizamos poco. Y cuando la utilizamos, a veces la utilizamos mal. A veces para lo que nos conviene, para aseverar tal cosa. La doctrina social dice que sí a la huelga. Léetelo bien, que dice algo más. Claro. Entonces yo creo que cambia si realmente la sabemos utilizar bien. Para esto es necesario que la doctrina social de la Iglesia sea traducida. Me explico, está traducida al castellano. Pero la tenemos que traducir los entendidos y los responsables de las comunidades, porque las personas y los fieles no la conocen, o la conocen muy poco, o la conocen mal. Yo tuve una experiencia, todavía estaba en Salamanca, o sea, ya era tantos años que casi se me ha olvidado, de una lectura continua de la solicitud de redes sociales con un grupo de gente variada, desde una señora ama de casa hasta un profesor de la Universidad Civil y algunos de la Pontificia, en que me pidieron si podíamos ir leyendo y comentando la solicitud de redes sociales. Y lo fuimos haciendo. Eso se necesita cada vez más. Es decir, cuando sale un documento eclesial no debemos afirmar solo y exclusivamente que es un gran documento y que es muy bonito, que la Caritas in Veritate es un gran documento, pero como no lo expliquemos, esto no lo entiende nadie. No porque no se pueda entender, sino porque no conocen este lenguaje. Y hay que presentarlo en unos términos adecuados. Lo que yo he dicho de la catequesis no es introducir ni reformar la catequesis, porque yo de catequesis no sé nada. Lo que sí sé es que realmente en la formación cristiana de unos niños, de unos jóvenes y de unos adultos se tiene que ir introduciendo lo que es el mensaje cristiano en esta dimensión social. Y ahí entra la doctrina social de la Iglesia, el conocimiento sencillo que tiene que ir habiendo para luego ir progresando y conocerlo más a fondo. Por tanto, sí puede cambiar lo terreno la doctrina social de la Iglesia, porque nos da realidades importantes que pueden orientar profundamente la vida. La doctrina social de la Iglesia nos habla de solidaridad, nos habla de amor, nos habla de justicia, nos habla de igualdad, nos habla de atención y respeto a la dignidad de la persona humana, y con eso se construye la vida, Nos habla de gratuidad, y la gratuidad, si no entra en la economía llega a ser una brutalidad que explota, domina y termina con las personas. Nos dan cauces y valores fundamentales para que eso pueda cambiar. Los tenemos que extraer y ser testigos de ellos, a mí me parece. ¿Cómo se conoce hoy la doctrina social de la Iglesia? Iba a decir que no lo sé. Quizás los cauces de conocimiento son demasiado pobres o escasos, pero poquito a poco vamos abriendo cauces adecuados a través de distintas... Esta actuación que se hace, por ejemplo, aquí en el máster y otras cosas, otras actividades, y también con las distintas escuelas diocesanas que se van abriendo y en que se va dando a conocer la doctrina social de la Iglesia. Pero poco a poco. Yo creo que es un terreno todavía que nos queda mucho por conocer. Y no sé si había alguna otra pregunta. Yo había tomado esencialmente esas dos cosas. No sé. Yo he resumido tu intervención, algo así como que la doctrina social de la Iglesia da equilibrio a la fe. Dicho a la inversa sería, la fe está desequilibrada porque la doctrina social de la Iglesia no está... Bueno, es una versión mía, Tú dices... Es decir, que
estas mismas afirmaciones que tú decías de sin Dios no hay desarrollo integral, es verdad, pero lo que pasa es que cuando decimos Dios, cuando decimos fe, cuando decimos religión, es un cajón desastre donde cada uno, donde distintas versiones de la fe dan unas interpretaciones que por eso es necesario que la doctrina social de la Iglesia dé equilibrio a la fe, ¿no? Porque, claro, yo creo que esta crisis es la ocasión de darnos, un equilibrio de la fe, después de lo que te he dicho. Es decir, cuando la doctrina social de la Iglesia habla de transformación, de liberación, cuando habla de estructuras, bueno, no lo has dicho, pero se sobreentiende, ¿no? En la transformación, las estructuras ocupan su lugar porque si no, no llegamos al fondo de la cosa, a hacer a transformar lo que Dios quiere, nada más que la interioridad. La transformación de estructuras, que la doctrina social de la Iglesia, pero la fe, la fe de calderilla que tenemos y las homilías, la transformación de estructuras, cuando la acción por los pobres es fundamental, no es una cosa a elegir, sino que es fundamental, y la doctrina social de la Iglesia lo dice, pero luego la fe no. Cuando los pobres son protagonistas en el Evangelio, no son meros sujetos de evangelización, sino no son objetos de evangelización, sino sujetos de evangelización. El Evangelio aparece y en la doctrina social de la Iglesia. Cuando los últimos serán los primeros, estos criterios, cuando fuesen fundamentales y muy hechos calderilla, y desde ahí oráramos, celebráramos, claro que la fe la equilibraríamos. Entonces, en definitiva, lo que digo, yo creo que lo que nos has descubierto es que la fe no está equilibrada. No está equilibrada. Bueno, yo no quería haber dicho eso. Es posible que es verdad. Quizá entre equilibrio o desequilibrio, que no es porque... yo diría que a la evangelización, por tanto a la fe, que nosotros tenemos que anunciar, porque lo que anunciamos es la fe en Dios, no queda completa. La evangelización no queda completa si realmente no tiene esta dimensión del ejercicio de la caridad y del ejercicio de la justicia. Y esta dimensión clara, además de otras realidades, sí que nos la da la doctrina social de la Iglesia. Entonces, la evangelización, yo al menos la entiendo que consiste en el primer anuncio. Para evangelizar hay que anunciar el carisma, hay que proclamar el carisma, hay que educar en la fe, hay que vivir la fe, celebrarla, los sacramentos, y evidentemente se queda coja si esta fe no se vive en la entrega, en la donación, en el servicio y en el ejercicio, por tanto, de la justicia. Y esta realidad evangelizadora la completa muy bien hoy la doctrina social de la Iglesia, porque ha estado un poco semioculta, oculta. Hemos acentuado muchísimo durante mucho tiempo en la Iglesia la acción celebrativa. Dios me libre de decir que no tiene importancia, que claro que lo tiene, es fundamental, pero hemos ocultado esta otra dimensión y la doctrina social de la Iglesia nos completa muy bien esto, yo creo. Desde que Juan Pablo II, aunque bueno, ya estaba el run, pero cuando él dijo que evidentemente la doctrina social de la Iglesia pertenecía al mundo de la teología y de la teología moral, dio en el clavo para que esto se hiciera. Entonces a mí me parece que el equilibrio había que entendido así. Y con la doctrina social de la Iglesia completamos un poco más lo que es la fe. La completamos. Luego la fe es verdad que comprende distintos ámbitos y los ámbitos tienen que estar así entrelazados. Como nuestro ser humano tiene una dimensión muy nuestra, que somos yo y no otro, pero yo no puedo ser yo si no es con los otros. Y no puedo separar mi dimensión personal de la dimensión comunitaria. No puedo separar mi ejercicio de fe celebrando la Eucaristía, donde me encuentro con el amor de Dios y me uno a los hermanos y después salgo a la calle y ya me olvidé que soy hermano del otro. Entonces, ahí está. Solo compartir en voz alta lo que me sugería escucharte, ¿no? Cuando hablabas de los aportes de la doctrina social en este año de la fe a la acción evangelizadora, pensaba yo que precisamente por aquello de dinamizar en la vida cristiana, que es el objetivo último de este año de la fe, según nos propone el Papa, me parece a mí que la doctrina social de la Iglesia puede aportar a la misma Iglesia salir un poco de su ensimismamiento, en el que puede a veces caer, haciéndola volverse una y otra vez hacia la realidad, para situarse en ella, para saber transitar esos escenarios.
Eso me hacía pensar también que no se trata solo con la que está cayendo de tener gestos, que son importantes, sino de que vivamos una auténtica conversión a lo social. Por aquello de que nos ayuda a ser realmente lo que somos, creyentes y cristianos, en la vida pública, volcados ante lo que acontece. Eso también me llevaba a pensar que lo que aporta la doctrina social a la acción evangelizadora es credibilidad. Una fe sin obra es una fe muerta. Es lo que tú decías de transformación, efectivamente. Y desde ahí, lo que nos habla también el Papa de la lógica de la gratuidad. La gratuidad de la acción de la misma Iglesia en la sociedad. Y por último me hacía pensar, la doctrina social de la Iglesia también nos puede aportar en estos momentos libertad para anunciar. Nos preocupa la situación que estamos viviendo en el país, la crisis. Por eso estamos teniendo como Iglesia gestos de los que se antes han comentado y tú has dicho también, ¿no? Pero me parece en este momento que es importante, nos preocupa la familia, no solo los matrimonios homosexuales, nos preocupa las familias que no llegan a final de mes. Eso hay que decirlo públicamente, ¿no? Nos preocupa lo educativo, no solo lo identitario de la escuela católica, sino esta política de recortes que estamos viviendo ahora y que muchas familias van a comenzar el curso sin saber cómo van a afrontar los gastos. Eso también nos preocupa. Y nos preocupa lo sanitario, la salud, la salvación, pero nos preocupa pues cómo muchos emigrantes pues no tienen tarjeta sanitaria. Creo que la doctrina social de la Iglesia me hacía pensar a mí, me saca del ensimismamiento, me ayuda a ser más creíble, me hace más gratuito y sobre todo me da libertad. Sí, bien. Estoy de acuerdo fundamentalmente en todo. El hecho del que partí la crisis económica no significa que evidentemente quiera decir que la doctrina social de la Iglesia queda centrada solamente ahí. Es un hecho puntual que tenemos ahora y que nos hace a lo mejor pues meternos profundamente, pero en el fondo es darnos cuenta de la importancia que tiene lo social. Y después lo del ensimismamiento, yo creo que no solamente salir del ensimismamiento de la Iglesia, sino que si la Iglesia quiere vivir en sí misma, ahí entiendo yo ensimismamiento, como decía mi paisana, no decía ensimismamiento, empezaba otra palabra, pero algunos han traducido por vivir ensimismada, ¿no? Santa Teresa utilizaba un término parecido para hablar de sometido uno profundamente en sí mismo. Si la Iglesia está en sí misma, lo que tiene que hacer es vivir el amor. Si vive internamente, profundamente en sí misma, el amor, lógicamente tiene que ser, como pasa en la Trinidad, del ensimismamiento de Dios, la vida del amor en sí mismo, nos da el Hijo. Viene la explosión del amor de Dios hacia afuera, la donación de Dios. La Iglesia, que está ensimismada en vivir el amor en sí misma, tiene que explosionar, salir más allá de sí misma, y entonces, lógicamente, viene a cestra. Entonces, vivir el amor, fundamentalmente, pero vivirle para donarse a los otros. Eso es evidente. Bueno, pues tenemos 5 minutos más, entonces, por lo de la gratuidad. 5 minutos. Si en 5 minutos nos podemos administrar. Al jefe hay que darle siempre la razón. Al principio creo que comentaste en la introducción que la doctrina social de la Iglesia no es entendida o no bien presentada, ¿no? Si puedes especificar un poco esos dos aspectos, que creo que son distintos. No he oído bien, por favor. Al principio comentaste que sí, la doctrina social de la Iglesia a veces no es bien entendida en algunos casos y en otros no bien presentada. Si lo puedes un poco justificar o plantear las razones. Creo que hace un tiempo fue un tema de Ildefonso Camacho en uno de los seminarios, pero ¿cuál es la opinión que tiene? Y, bueno, aprovechando que has recordado un texto que de verdad que no es muy conocido, de la 80ª Venium, el número que has comentado, a veces tiene uno la sensación de que, deseoso de recibir documentos, nos olvidamos de ese aspecto de que la doctrina social de la Iglesia tiene que ser reflexionada, vivida en comunidades, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿se interpretaría mal si se viera que también la doctrina social puede surgir de que
en comunidades cristianas se viven con creatividad distintas opciones, si no entiendo mal, la opción por los pobres creo que tiene un poco ese recorrido, más de parte de unas comunidades cristianas que viven una opción de una forma en la historia y pasa a ser uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Creo que esa riqueza de vivida en comunidad puede generar también principios que pueden ser consenso de doctrina social de la Iglesia para la Iglesia universal. Sí, estoy de acuerdo con esto, es verdad. La comunidad cristiana es importante en la vivencia y en la elaboración de la doctrina social de la Iglesia, aunque la formulación, lógicamente, viene hecha después en un documento por el Papa. Pero los distintos aspectos sociales, económicos, etcétera, a veces son realidades que se recogen porque ya unas comunidades han planteado que están causando muchos problemas o están iluminando ellas de una forma concreta y se tiene que dar una orientación concreta. Y a veces una manera de vivir entra a formar parte de la misma orientación de la Iglesia, lo cual esto no significa que uno sea creador de doctrina social de la Iglesia, pero se contribuye a ello. Lo otro, la doctrina social de la Iglesia no es bien entendida o bien presentada, me parece que dije al principio, sí. ¿Qué quería yo decir con esto? No es ningún dogma de fe, evidentemente, ni tampoco es una opinión para decir que nadie la conoce. No, lo que yo quería afirmar, justamente porque iba a citar después las palabras de un cardenal, era que la doctrina social de la Iglesia todavía hoy, dentro del mundo eclesial y para muchos cristianos, no es conocida adecuadamente y no es bien entendida, porque no pueden entenderla, ya que evidentemente a lo mejor no tienen acceso a ella o no hay una presentación adecuada de la misma. Y por tanto no es bien presentada. En ese sentido, lo que debo decir solamente. Yo creo que todavía hay un desconocimiento y un desconocimiento por no haber recibido una buena presentación o por no haberse hecho una buena presentación de la doctrina social de la Iglesia. A mí me ha ocurrido en algún curso que, por ejemplo, lo de la huelga ha sido una gran novedad cuando yo lo he ido a explicar en clase y decir que la doctrina social de la Iglesia al principio no admite la huelga. Queda prohibida absolutamente la huelga. Eso prácticamente es un número de la 40º año. Queda prohibida absolutamente la huelga y que no se admite más que después, avanzado bastante el tiempo. Y esto no era demasiado conocido, es una cosa bien sencilla. O lo que la Iglesia ha dicho sobre los sindicatos. Pues lógicamente significa en ese sentido que no es adecuadamente entendida porque no es adecuadamente presentada. No es porque realmente la gente lo quiera interpretar mal. Luego ha habido interpretaciones muy variadas y el que tenga un conocimiento histórico de los documentos de la doctrina social de la Iglesia se dará cuenta que ha habido un momento histórico en que la doctrina social de la Iglesia ha sido vapuleada, pero bien, y considerada como algo que no sirve absolutamente para nada. Pero yo creo que tiene un valor profundo que tenemos que utilizar hoy. Y esto es lo que tenemos que ir presentando. Primero conocerlo nosotros y después saberlo presentar adecuadamente, introduciéndolo a veces directamente y otras formas de forma transversal. En distintas charlas, en distintas catequesis, y, no sé, distintos grupos, irlo haciendo. Además de agradecer la presentación, quizá algo que une lo que hemos oído esta mañana, que no nos ha dado tiempo a comentar con lo interesante que era con lo que el ponente nos presenta esta tarde. Esta mañana, Monseñor Jan Lickam ha presentado el contexto de una sociedad muy secularizada y las problemáticas de la educación, tanto en la enseñanza pública como en la escuela cristiana. Esta tarde, claro, la doctrina social de la Iglesia viene a la temática de las obras de esta fe, que nosotros estamos sintiendo la necesidad, ¿no? A mí me parecía que hoy, cuando decimos por una parte una fe que sin obras no es fe, y entonces nos planteamos, ¿verdad?, todo lo que ese compromiso que la doctrina social de la Iglesia nos trae es importante, pero en sociedades secularizadas también la viceversa. ¿Cómo podemos los cristianos sacar partido
de la acción social de la Iglesia para poder dar razón de la fe de la cual nace esta. Porque hoy hay, sobre todo algunos, no me gusta cuantificar, hay jóvenes que no responden directamente a una convocatoria, a la vivencia o a la celebración de la fe, pues sí que responden a acciones solidarias. ¿Cómo podemos hacer para realmente conectar con esto y desde ahí llevar al conocimiento de la doctrina social de la Iglesia y sobre todo de la fe de quién nace ese compromiso? Yo creo que ahí tenemos una posibilidad importante que podemos, en la perspectiva educativa de esta mañana, en la perspectiva del compromiso social, porque también es verdad que yo creo que hoy tenemos, y nombro Cáritas como podíamos nombrar otras tantas, hoy se está mostrando quizá con más fuerza que en otros momentos lo que es de verdad la conciencia de los cristianos por los problemas del mundo para cualquier ser humano que tengamos. Entonces creo que ahí tenemos también posibilidades pero sí tenemos que hacer esto que el ponente nos decía. Además de los hechos hay que dar razón de los hechos y a veces nos puede faltar ese conocimiento suficiente de la doctrina social para decir esto no es solo una iniciativa de un grupo de gente que se le ha ocurrido, es que esto responde a lo que la Iglesia quiere, ¿no? Y en este sentido creo que es muy importante todo lo que nos ha dicho y lo que se está promoviendo. Gracias. Sí, es cierto, es decir, si no hay un testimonio, pues lógicamente es difícil que seamos creíbles. Ahí he citado algún número de la doctrina social que dice esto, ¿no? La justicia en el mundo. Si realmente no mostramos signos de justicia y de amor, difícilmente será creíble lo que nosotros hacemos para los hombres de nuestro tiempo. Pero hay otra cosa que yo, al margen de esto, quizá al hilo de esto también, creo que debemos tener en cuenta en el momento en el que estamos viviendo. Además de nuestro testimonio, el presentar lo positivo que tiene el mensaje cristiano, no solamente para nosotros, sino para la vida humana. Es decir, el mensaje cristiano tiene de positividad hasta para ejercer una buena política. Sí, por supuesto que tiene para ejercer una buena política. No porque nosotros queramos ser los políticos, sino porque realmente tiene un bagaje tan importante de posibilidades y de valores que esos, si realmente nosotros somos capaces de meterlos en el mundo tiene que girar de otra forma. El mensaje cristiano tiene de positivo para decir a la economía que produzca, pero que produzca para bien del hombre. Y eso sí que lo puede decir el mensaje cristiano. Yo no puedo decir a un empresario cómo tiene que producir, porque no lo sé, técnicamente no lo sé. Me meto donde nadie me llama y ahí tenemos los líos de muchos curas que por no saber nada de economía hacen unas juntas parroquiales y una utilización de los bienes a lo bárbaro. Pues búscate un buen seglar que entienda de economía y tú dale los criterios evangélicos, ¿no? Que eso es importante. Entonces, lo positivo que tiene. Yo no puedo convencer a un chaval o una chica de hoy día de que se puede vivir la castidad así por las buenas, pero puedo indicar lo positivo que tiene el mensaje cristiano cuando se vive a fondo y verás cómo a lo mejor puede vivir la castidad. Si no le presentan el sentido positivo de la castidad, privarse por privarse de una cosa, yo no me privo. A mí me encanta tomarme una cervezorra cuando tengo una sed terrible. ¿Por qué no me la voy a tomar? Pues ellos harán lo mismo, ¿no? Entonces, cuando se presenta lo positivo del mensaje, a veces se ve el mensaje cristiano de otra manera. Y no se trata tampoco de decir, es que antes todo fue el infierno y las amenazas. Yo no voy a eso, sino simplemente que no afirmemos cosas solamente, sino que realmente de las cosas que afirmamos, que son de fe, las presentemos que son atractivas para mí, me hacen crecer como persona y hace crecer al mundo como persona. Bien, pues muchas gracias. Gracias a todos.